¿Qué hay, mis queridos hijos del metal, metaleros y metaleras que me están viendo? En esta ocasión haré el famoso top de lo que en mi opinión fueron los mejores discos del año 2015. Y recalco que esta es mi opinión, ya que a pesar de que los discos están ordenados de una manera en específico, todos ellos podrían llegar a ser en algún momento dado el mejor disco del año. Todo depende de tus gustos, claro está, pero en mi opinión los mejores discos del año 2015 pues son como los voy a nombrar en el top. Y también ya sé que se me pasó un poco el tiempo, ¿no? Pero pues me vale madre. Sin más preámbulo, aquí están los mejores discos del año pasado. Bueno, en el puesto número 10 nos encontramos con un empate entre Ghost y Tribulation, dos bandas que, a pesar de tener estilos diferentes, tienden a tener un sonido muy similar, o por lo menos eso es lo que yo percibí en este disco de Tribulation de Children of the Night. Combinan elementos del death metal con ciertos elementos del doom y como resultado obtienen un disco con un sonido como el de Ghost, pero mucho más pesado. Y pues el vocalista que utiliza guturales, no se van a encontrar con la voz del Papa Emeritus, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Ghost, que en su disco Meliora, la verdad es que no incorporaron nada nuevo. Siguen usando la misma fórmula que usaron desde su primer disco, el Opus Eponymous, o esa madre, ustedes saben cuál. Y pues por eso fue que lo puse en el 10º lugar. Es un buen disco, pero no logra innovar tanto como sus discos anteriores. Hay incluso canciones que parecen ser refritos de las canciones de sus discos pasados y que en lo personal ya no me atraparon tanto como en el pasado. Pero vaya que contiene rolas que logran subsanar este error y pues valen la pena ser escuchadas. Y pues Tribulation en este apartado sí logra vencer a Ghost, ya que The Children of the Night es un disco que en verdad atrapa desde las primeras canciones, ya que a pesar de que utilizan muchos elementos del Doom que ya fueron usados anteriormente, ellos de alguna manera logran hacer que suenen frescos, bastante originales. Y en fin, este es un debate que daría para más rollo, pero solo los dejo como que si no les gusta Ghost, si no les late, como a muchos metaleros de allá afuera, que los consideran muy light, muy maricas, no sé, ¿no? Ustedes sabrán. Le pueden dar un chance a Tribulation, ya que tiene un sonido muy similar, pero mucho más robusto, y pues tiene guturales. Pues bueno, en el puesto número 9 tenemos a Arcturus con The Arcturian Sign, un disco que en lo personal llevaba un chingo de tiempo esperando, pero que al final de cuentas me terminó decepcionando un poquito nada más. Y esto fue porque, a pesar de ser un disco bueno, que tiene buenos elementos, sigue casi al pie de la letra el camino que había dejado trazado su disco anterior, Sideshow Symphony. Con esto no quiero dar a entender que su disco anterior haya sido malo, pero algo característico de Arcturus hasta el momento era que cada uno de sus discos era diferente al anterior. Pues sí, como les decía, es como comparar sus discos anteriores entre sí, ninguno se parecen realmente en nada, tienen elementos muy diferentes. Y en cambio, el Arcturian Sign y el Sideshow Symphonies son muy similares, siguen el mismo caminito. Pero eso no quiere decir que sea malo, tiene varios elementos bastante buenos, como por ejemplo pues la voz de Vortex, ¿no? Nunca nos vamos a cansar de escuchar a este cabrón. Y también en este disco Vortex ha implementado guturales, muy pocos, de hecho solamente en una rola y en un versillo, pero es un buen indicio. Tal vez en un futuro Vortex opte por agregar más guturales en Arcturus, o que los perfeccione. Realmente no se escuchan tan mal, pero pues será cosa de ver en el futuro. También están presentes elementos electrónicos
en este nuevo disco, que pues, no es tan mal, te puedes llegar a acostumbrar a ello, pero me cuesta trabajo asimilarlos del todo. No sé, no me terminan de convencer. En general es un disco bastante recomendable, a pesar de que hay muy poca innovación, pero tiene rolas bastante buenas que logran cerrar la reputación de Arturo. Y pues aquí estaremos esperando el siguiente lanzamiento, a ver si ahora sí nos sorprenden con algo totalmente innovador fuera de este pinche mundo. En el número 8 se encuentra Obsequiae, con su disco Aria of Vernal Tombs, una banda estadounidense que no es nueva, ya llevan varios años en la escena de Black Death, pero llevaban otro nombre antes. Ellos se llamaban Autumnal Winds, o vientos otoñescos, ¿no? Por así decirlo. Posteriormente se declararon en hiato indefinido y para culminar decidieron cambiar el nombre de la banda y replantearse el estilo que venían tocando. Ellos ya tenían un toque muy melódico, muy folclórico en su Black Death, pero no tanto como el que después salió a relucir en este su nuevo disco. Definitivamente esa fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, ya que ahora su estilo es pues, mucho más original y más prometedor, pero al mismo tiempo es muy difícil de encasillar en los géneros que conocemos actualmente, ya que la música que ellos tocan tiene mucha diversidad hoy en día, ¿no? Para podernos dar una idea más o menos de lo que podría sonar sobre su estilo, podremos decir que Obsequiae toca black metal melódico combinado con folk de tipo medieval o algo así, y pues suena bastante cabrón. Es difícil de explicarlo, pero suena bastante bien. Los intros de sus rolas están muy cabrones y no sé, me recuerdan un poco a algunas canciones de Dead Can Dance, tal vez porque utilizan el mismo tipo de instrumento, pero muy buenos intros, bastante elaborados. Y también otro elemento importante para mí, en mi opinión, es que muchas de sus rolas me recuerdan bastante a Dark Tranquillity y a In Flames en sus tiempos de antaño. No sé, como que tienen un estilo pues similar, podríamos decir, y bastante cabrón. Y es que, ¿qué más les puedo decir? Vayan y escuchen este desmadre para que puedan juzgar por sí mismos. Es un disco muy recomendable, innovador y sobre todo poderoso. En el número 7 tenemos a Outre con su disco Ghost Chants. Outre es una banda polaca que en verdad me ha sorprendido con este lanzamiento, ya que van evolucionando de una manera muy cabrona en comparación con su disco anterior. Ellos están más metidos en lo que viene siendo el post-black metal y pues no estaba mal, iban por buen camino, pero con The Ghost Chants les valió verga la vida totalmente y decidieron pasarse al terreno del black death experimental. Y vaya que lo hicieron muy bien, Las rolas de este disco están súper toscas, te atacan chingón. Desde que empiezas a escuchar puedes sentir la energía que emanan cada una de sus canciones, y esto hace que sea muy fluido y muy sencillo de escucharlo. Suenan muy frescos desde la primera vez que tú pones el disco, te empiezan a atrapar, mucha potencia. Pero tienen algunas rolas que lamentablemente experimentan demasiado y se salen del contexto. Realmente no son muchas, ¿no? Creo que es una o dos a lo mucho, en donde comienzan a experimentar, ¿no? Empieza la rola y te quedas esperando a ver en qué momento van a dar tus putazos de metal. Y pues no, te quedas esperando. Nunca ocurre realmente nada, ¿verdad? En esa experimentación suya. Pero como les digo, eso es solamente dos rolas. Creo una realmente. Pero bueno, es un disco magnífico, no se van a arrepentir de escucharlo.
tienen muchísimo poder, y que se agarre el Nergal y toda esa tropa, porque Autre viene con todos los huevos para posicionarse y de romperles a su puta madre. Así que pues eso es Autre y su nuevo disco Growth Chance. Esperemos a ver qué nos ofrecen después con nuevos materiales, a ver si logran superar lo que hicieron con esta madre y que experimenten menos o que experimenten de una manera diferente para que podamos disfrutar siempre de los pesadillas del metal. En el número 6 tenemos un empate, esta vez entre Cattle Decapitation y Horrendo. Ambas son bandas muy brutales, sumamente poderosas, pero sus estilos son muy diferentes. Y de todas maneras, difíciles de encasillar, muy difíciles. Primero está Cattle Decapitation, Cattle Decapitation como lo gusten llamar. Son una banda pues ya bastante veterana. En un principio tocaban grindcore de antaño y poco a poco fueron evolucionando a un grindcore más experimental. Incluso me atrevería a catalogarlo de progresivo, porque experimentan muchísimo con la brutalidad que genera el grindcore y no pierden esa sensación de poder y de fuerza en cada una de las rolas. Y en su nuevo disco, del 2015, de Anthropocene Extinction, se diferencia bastante de sus antecesores porque experimenta mucho más que en discos pasados, ya que, para darles un ejemplo, por ejemplo, la primera canción de Manufactured Extinction inicia pues con un riff lentón, poco a poco va aumentando la velocidad y en cierto momento te encuentras con un madrazo de brutalidad y tecnicismo que de la misma manera vuelve a bajar intensidad y regresa al primer riff que habían tocado y con una voz limpia. Bueno, no es limpia, es una voz como muy forzada que pretende ser una voz limpia, pero definitivamente no es una voz limpia, es una bastante, en mi opinión, culera, ¿no? Pero a pesar de todo eso, hace clic a la perfección con las partes melódicas de este disco, ¿no? Y pues sí, eso sería todo de la parte de Cattle Decapitation, un disco bastante recomendable, muy brutal y que pues sí te podrá llegar a sorprender la manera en que experimentan con el grindcore. Y ahora está Horrendos, una banda que comparada con Cattle Decapitation es considerablemente menos conocida, pero tiene muchísimo potencial y lo demuestran en este disco Anaveta. Es una madriza de death metal progresivo con el estilo de Death de esta banda pionera. Incluso la voz del vocalista de Horrendo se parece mucho a la voz de Chuck de Death, y en general tienen muchos elementos que recuerdan muchísimo estar escuchando a esta banda. Es una banda ampliamente recomendable y tienen un sonido. La característica de este disco es que tienen un sonido muy claro, muy brillante en las guitarras, y eso hace que todos los riffs, todas las solos y cuanta madre se escuchen muy claros y puedan ser percibidos fácilmente y no se pierden entre la potencia, ¿no? Entre la marasma metalera. Es en verdad una verdadera joya musical que nos dejó este año 2015. En el puesto número 5 se encuentra una banda que en lo personal me agrada bastante y que sacó a la luz uno de los mejores discos de doom metal que jamás haya escuchado. No solo porque el disco está en sí muy chingón, sino también por la dedicación de la banda para poder realizar o rifarse este lanzamiento, ¿no?
Songs for the North no es un álbum común y corriente, no es un álbum extendido o un álbum doble, es un álbum triple, sí, así como lo escuchan, un álbum triple que requiere de casi 2 horas y media para ser escuchado, con 21 rolas poderosas, melancólicas y depresoras del sistema nervioso. Voy a dividir esta experiencia en 3 bloques, que obviamente serán pues, los 3 discos que contiene Songs for the North. El primer disco, en mi opinión, es el más movido, ya que cuenta con las rolas que tienen más presencia, ¿no? Como que se escucha más velocidad, bueno, tomando en cuenta el doom metal, ¿no? Pero tienen más velocidad y melodía que en los discos que vienen, ¿no? Después está el disco número 2, y aquí ya bajan bastante la intensidad, pero logran compensar esta parte con pues riffs característicos hipnóticos y lentos que combinan melodías dulces y melancólicas que puta, te van a acompañar alrededor de casi 40 minutos de esta experiencia, ¿no? De Songs for the North, disco 2. Ya en el tercer disco pues les vale verga la vida, ¿no? La intensidad baja totalmente, las canciones ya son lentas. Son de esas clásicas canciones de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Del mismo riff y la chingada. Pero está muy bueno, muy bueno. Tienen pues ellos son un ejemplo claro de cómo ser un pionero para el doom metal más depresivo y lento que vas a poder escuchar, ¿no? Y claro, Song for the North es un viaje completo, ¿no? Que debe ser llevado a cabo, pues a lo mejor hasta en partes, ¿no? Sí, contar con las 2 horas y media que requiere escucharlo completo es una de dos, ¿no? Es complicado, ¿no? Juntar todo ese tiempo, y 2 que aguantes, ¿no? Que tengas ese aguante para escuchar 2 horas y media de la misma banda y que cada vez van bajando la intensidad, claro. Puedes llegar a aburrirte, pero pues no hay problema, los puedes escuchar por separado y definitivamente son muy buenos los 3 discos. Y sí, solamente una parte, claramente si no te gusta este tipo de metal, de doom metal lento, melancólico, melódico, pues no te va a agradar bastante este disco, ¿no? Te va a parecer poco expresivo, te va a parecer tal vez muy lento, muy aburrido. Pero pues denle una oportunidad a Swallow the Sun con Songs for the North y verán que no se arrepentirán, se los aseguro. Muy bien, en el puesto número 4 tenemos otro empate, y esta vez es entre 2 bandas respetadísimas y muy famosas en la escena del death metal melódico, folclórico, ¿no? O folk metal. Estas 2 bandas son Amorphis y Ensiferum o Ensiferum, como le gusten llamar, ¿no? Y aquí estas 2 bandas tiran la casa por la ventana, y muestran 2 discos sumamente destacables y muy poderosos, muy atrapantes, ¿verdad? Empecemos con Ensiferum. One Man Army es una bomba de energía folclórica que lamentablemente va bajando la intensidad conforme avanza el disco, hasta llegar a sus bonus tracks y ese tipo de cosas que de plano están muy culeras, pero que aún así forman parte del disco, ¿no? De One Man Army. Pues no se dejen llevar por esto que les acabo de decir, con escuchar de la primera rola hasta ¿cuál es? Two of Space, creo la siguiente tal vez está chingona, tienen suficiente para terminar cagados y recagados. Y esto lo digo porque en esa primera parte del disco Ensiferum logra superar incluso a su disco anterior, y pues se puede demostrar en las rolas One Man Army, Acts of Judgment, Two of Space, Warrior Without Fear. Y pues además de escucharlas, pues yo creo que sí andan desollando a su chingado enemigo, ¿no? En el campo de batalla. Pero también tenemos rolas como My Ancestors Blood, que pues
no está tan culera, pero suena muy muy forzada, como así de, güey, ¿qué metemos? Ya son las últimas rolas, pues a ver, My Ancestors Blood, ahí lo que salga, ¿no? La rola, la otra, es la única rola que trae nombre en finlandés, y que la neta está bastante, mucho más que forzada, y que pues la morra canta chido, pero pues no es el estilo que iban llevando, ¿no? No era la manera idónea de terminar. Y ya de ahí vienen los bonus tracks, más forzados que la puta madre, y muy faltos de creatividad, como que, así como les digo, ¿no? Dijeron, ¿qué vamos a meter de aquí a aquí en los bonus tracks? A ver, rápido, improvisas algunas mamadas y eso es lo que vamos a meter, ¿no? Y pues sí, este disco pudo haber estado mucho más arriba en el top, pero pues se quedó algo corto al final, muy lamentable. Después viene el disco, el turno de Amorphis, ¿no? Under the Red Cloud, que a diferencia de Ensiferum, pues no se quedan nada cortos, de hecho superan las expectativas y nos entregan un discazo con mucha calidad, que ya es costumbre de Amorphis, y pues nos muestran un álbum, un disco, que en mi opinión, en mi media opinión, es superior a su anterior lanzamiento, no recuerdo el nombre, pero sí, definitivamente está mucho más chingón que ese disco anterior, y sigue una brecha que pues resulta bastante agradable, con rolas muy poderosas, combinadas con la voz característica, ¿no? De Tommy Joutsen, o Joutsen, no sé, ¿no? Como le quieran llamar ustedes, el chingado vocalista, ¿no? El raspudo. Y sí, pues estas melodías combinadas con la voz, combinadas con la simpleza que estos luego llegan a tener, pero que aún así atrapan un chingo, pues es lo que nos hace, ¿no? Seguir este viaje y dejarnos llevar hacia esos lagos finlandeses de los que tanto hablan en sus pinches letras. Pues sí, en fin, este es un par de discos muy buenos, merecen absolutamente toda la atención del público, discos mucho más accesibles de los que había estado presentando, pero que alguien le avise, ¿no? A Petri Lindros, o Lindrus, como le quieran llamar, ¿no? Ese carnal del güero, que le digan a ese güey y a toda su banda, el Ciferum, que dejen de agregar esos bonus tracks culeros, ¿no? Si de plano ya no hay rolas, pues ya que ahí acabe, ¿no? Así hubiera quedado perfecto, ¿no? Se hubiera posicionado más alto que agregando esas madres que nada más le hicieron pues perjuicio al disco completo. Y que aprendan algo de Amorphis, ¿no? Amorphis solamente metió 2 bonus tracks en Under the Red Cloud y pues están bastante cabronas, ¿no? Muy bien, en el puesto número 3 se encuentra Cradle of Field con el disco Hammer of the Witches. A partir de aquí tal vez muchos se encabronen, quieran madrear o algo así por agregar a una banda que para muchas personas ha sido una constante decepción, una banda vendida, una banda que ya no es parte de la escena, que solamente se quiere colgar de ella. Pero déjenme decirles que este disco no es una decepción. Está muy cabrón y no lo digo pues como un fanboy de Cradle o algo así, ¿no? Dense una oportunidad de escucharlo para que puedan notar cómo poco a poco estos güeyes están tratando de incorporar de nueva cuenta todos esos elementos que hicieron grande a Cradle of Filth antes, que le dieron éxito, los están volviendo a incorporar poco a poco. Algo que definitivamente no va a volver es la voz de Danny Field, pero en este disco se escucha mejor que nunca, muy bien producida, no está tan forzada, los agudos suenan bien y pues tomando en cuenta que Danny Field, como todos, va creciendo, se va envejeciendo el individuo, pues está muy bien la voz, las guitarras bastante melódicas, más que en otros discos. Incluso podemos escuchar solos de guitarra bastante bien realizados que pues, en verdad logran capturar la atención. También el bajo es un elemento que se puede escuchar bastante en este disco, bastante claro, bastante presente y brillante. De baterías no puedo decir mucho porque no sé mucho de este instrumento, pero pues se escuchan bien, rápidas, chingonas.
unos buenos madrazos, ¿no? Y la voz de la chica, de la morra, pues ya la conocíamos, ¿no? Sabemos que no es la gran madre, pero pues suena bastante bien. Tiene muy buenos elementos, rolas bastante cabronas. En el apartado de las canciones podemos tener que las rolas son bastante densas, pero a la vez son melódicas. Esto hace que, a pesar de que sean rolas complicadas, sean un poco más sencillas de escuchar por la base melódica. Esto es algo de lo que pasaba en sus discos de antaño, ¿no? Eran discos bastante densos, bastante pesados, pero con guitarras melódicas, con elementos melódicos que generaban ese interés, ¿no? Ese estilo propio que tiene Cradle of Filth. En mi opinión, Hammer of the Witchers supera con creces a The Manticore and Other Horrors y definitivamente deja en la calle y bien cogido al Darkly Venus Aversa, o esa madre, ¿no? Denle una oportunidad a Cradle of Filth y se llevarán una gran sorpresa. O tal vez no, pero de todas modos escúchenlo, van a ver que es un buen disco, definitivamente un buen disco que vale la pena ser escuchado. Muy bien, en el puesto número 2 están dos bandas que hicieron un trabajo estelar chingoncísimo con sus respectivos lanzamientos. Estas bandas son Death Heaven y An Autumn for Crippled Children. Nombre rarito, ¿verdad? Pero bastantes buenos los discos de estas dos bandas. Primero hablaremos de Death Heaven. Es una banda que ha sacado muy poco material, pero que en cada uno de sus discos ha entregado mucha calidad y bastante experimentación, que eso es algo bastante novedoso, bastante agradable, ya que fusionan unos cuantos elementos del black metal con elementos del post-rock, con elementos del shoegaze, con elementos de otro tipo de géneros que nada tienen que ver con el black metal, y me suena bastante bien. Y Death Heaven esta vez logró reinventarse bastante bien y nos entrega un disco muy poderoso, lleno de energía y que definitivamente es mucho más pesado que su disco anterior, el Sunbather o Sunbather, ¿no? Como lo quieran llamar. Aquí Death Heaven opta por una fórmula mucho más directa y experimentan menos que en Sunbather, y gracias a esto el disco fluye de una manera bastante agradable, no divagan tanto como en el disco anterior, que tenían varias rolas que francamente no concordaban bien con las otras, y en este disco no pasa eso, siempre van en la dirección correcta. Los pasajes melódicos que nos presentaban antes siguen presentes y ahora suenan mucho más acoplados que nunca y funcionan como si fueran un puente que une a la perfección la brutalidad con la melodía. Otra cosa destacable de este disco es el estilo que se usa. Se combina de una manera diferente el post-black metal y suena más agresivo, como con muchos elementos del black metal de antaño, pero que ahora sí logran hacer clic perfecto con los elementos shoegazers. Es un muy buen disco, tiene elementos nuevos, rolas muy pesadas, la voz en general suena un poco más, como un tanto más grave que en sus discos anteriores. Es bastante recomendable. Tal vez no diría que superó del todo a su disco anterior porque son muy diferentes, realmente no tienen mucho que ver entre sí, son diferentes estilos, muy buenos los dos discos, pero definitivamente un buen lanzamiento para el año 2015. Y por otro lado tenemos a An Autumn for Crippled Children, ¿no? Como lo quieran llamar, de igual manera. Esta vez nos entregan un disco titulado The Long Goodbye, largo adiós, ¿no?
la larga despedida. Y pues es una banda que en general ha sido muy infravalorada y ha sido eclipsada por otras bandas del género, ¿no? Como pueden ser los mismos Dead Heaven, como Alcest, como Landlord, todas estas bandas que se hicieron súper famosas, o bueno, bastante conocidas en el género del post-black metal actual. Y pues ellos tocan un muy buen post-black metal, bastante meloso, muy melódico, pero que se combina con un cóctel de un caos muy cabrón, muchos elementos del black metal, pero bastante diluidos, ¿no? En lo que viene siendo la melodía, sintetizadores. Ellos son muy buenos haciendo esto, ¿no? Creo que es de las pocas bandas que logran combinar a la perfección estos dos elementos, ya que las cosas no suenan forzadas y no te aburres, ¿no? No suenan así como muy experimentales. Entonces deberían de ser más escuchados en el futuro, ¿no? Pues sí, en este nuevo disco podemos encontrar pues que es un disco que incorpora muchos sintetizadores más que en discos anteriores. Pues las guitarras son muy violentas, el bajo en esta banda siempre es bastante agradable, ya que tiene una presencia muy alta, genera una atmósfera y tiende a sonar mucho como en bandas de post-punk, y pues es algo bastante atmosférico, le agrega algo bastante agradable al sonido. La voz es uno de los elementos que no me agrada del todo, ya que es bastante boscosa, bastante ininteligible, pero que combina perfecto con los elementos shoegazers y le da un estilo único que es propio del género, ¿no? En fin, estos dos discos son en la posición número 2, bastante sobresalientes, y no los debes dejar de escuchar si son obvios fanáticos del post-black metal. Tal vez si el post-black metal no es de tus grandes gustos, no te agrada del todo, ves estas bandas como otras más del montón, pero denles una oportunidad, verán que no se van a arrepentir. Excelentes lanzamientos. Y bien, en el puesto número 1 está en el que en mi opinión fue el mejor disco del año 2015. Y recalco que fue en mi opinión, ¿verdad? Este disco es de la banda Lindemann, formada por el vocalista de Rammstein y el vocalista y compositor de Hypocrisy. Este disco, de nombre Skills in Pills, entonces a mí me parece en lo personal una joya, ¿no? No lo deben dejar pasar por alto por ninguna razón. Es un ejemplo sólido y claro de cómo se debe hacer buen metal industrial. Perdón. Este disco se caracteriza por tener elementos en las letras básicamente muy grotescos, muy dedicados a lo sexual, a la depravación y pues muchas obscenidades, ¿no? Pero no más sería lo pendejo, ¿no? Tienen bastante como podríamos hacerlo poesía, bastante sarcasmo, ¿no? Bien utilizado, como lo ha hecho siempre Till de Rammstein. Y pues muchos críticos han devastado el disco, ¿no? Por este elemento en específico, porque consideran las letras bastante obscenas, bastante de mal gusto, pero pues, basta con traducir alguna que otra letra de Rammstein para que se puedan dar cuenta que es básicamente lo mismo, muy similar, pero en inglés, para que ya puedan entender lo que dicen. Ahora sí se alarman y dicen mamadas, ¿no? Pero realmente no es un elemento que te vaya a sacar de pedo, ¿no? Al estar escuchando el disco o así. Combina bien con la música, ya que la música ahora sí fue compuesta por Peter de Hypocrisy. Y pues realmente podríamos decir que la guitarra no tiene tanto protagonismo en este disco, ¿no? Se basa más en los teclados y en ese tipo de sonidos electrónicos característicos del género. Peter lo hizo bastante bien, ya que logró hacer canciones que concuerdan
a la perfección con la voz de Till. Y también es importante destacar que en este disco Skills in Pills no todo es depravación y letras terribles, ¿no? Tienen 2 o 3 rolas, me parece, que tratan temas muy diferentes y que logran destacar por eso, ¿no? Por ser mucho más directas en el lado de la letra, ¿no? Lo puedes entender a la perfección lo que te están diciendo, pero siempre con un leve misterio, ¿no? Característico de Till a la hora de escribir este tipo de letras, ¿no? Sí, también mucha gente se queja de que las canciones están cantadas en inglés, de que el acento del Till es una porquería, de que así no les gusta, y pues es una pendejada realmente. El tipo de voz de Till y su pronunciación no interfieren para nada con la experiencia que representa Skills in Pills. Realmente es muy buena la manera en que pronuncia, se puede entender a la perfección cada una de las letras, las palabras que se están diciendo. Entonces pues no hay mayor problema, no hay esa situación de que no se entienda. Bueno, realmente no entiendo por qué estas personas se atacan este aspecto, ¿no? De que las canciones estén cantadas en inglés. Pero, como te lo repito, no hay mayor problema. Y para mí, en mi opinión, como ya les había comentado, este disco marca lo que es el inicio de un proyecto con un potencial muy muy cabrón. Pues definitivamente aquí estaremos esperando la segunda parte, el segundo disco de Lindemann, para ver si nos logran sorprender y superar esas inmensas expectativas que quedaron con Skills in Pills. Así es, se los recomiendo ampliamente. Y pues a lo mejor no era el primer lugar que todos querían escuchar, pero pues es un disco impresionante, un muy buen disco, muy buena producción y algo bastante agradable son los videos que han sacado para 2 de sus rolas y que han dicho que iban a sacar un tercer video. Vale la pena que los vean, son videos bastante creativos, tienen bastante, se nota, ¿no? Que están bastante trabajados y que complementan a la perfección lo que viene siendo la canción, la letra y pues el video. Así que si te queda alguna duda, alguna situación, la puedes subsanar en el video. Y pues bien, este fue el primer lugar, Skills in Pills de Lindemann. Y pues bien, metaleros y metaleras, este fue el top de los mejores discos del año 2015. Fue un gran compendio de discos maravillosos que definitivamente no se van a arrepentir de escuchar. Y pues ahora solamente queda esperar los grandes lanzamientos del 2016 y ver qué traen consigo. Por el momento se acerca Winter's Rise de Brock Nagar y King de Flesh God Apocalypse. En breve los podremos tener a nuestra disposición y haré los reviews pertinentes para cada uno de ellos. Si les gustó este video, ayúdenme suscribiéndose a la poderosa cueva del metal y comenten cuáles fueron para ustedes los mejores discos del año 2015. Nos vemos hasta la próxima, mis queridos metaleros.